Tras ya casi terminar en enero próximo de 2024 su periodo como fiscal general, Francisco Barbosa en una de sus últimas alocuciones se volvió a ir en contra de Gustavo Petro y entre otras cosas le recordó que ha sido el propio Petro y no él quien en su pasado ha cometido acciones delincuenciales. Además, el fiscal Barbosa acusó a Petro de ser amigo y compinche de los delincuentes a quienes ha intentado a través de una paz criminal darles el poder real como actores delincuenciales, otorgándoles privilegios como salida de las cárceles, beneficio de penas y condenas privativas de la libertad. Además, el fiscal acusó a Petro de quererles legalizar su negocio ilícito del narcotráfico. Aquí los que beneficiaron y benefician el narcotráfico no es la fiscalía, porque el fiscal general no pidió que salieran de la cárcel narcotraficantes con orden de extradición. El que me lo pidió fue el presidente de la República el 11 de enero de este año. No fue el fiscal general el que presentó un proyecto de ley para legalizar la cadena productiva del narcotráfico. Fue este fiscal general y la fiscalía la que se opuso a eso. No es el fiscal general el que deroga normas para beneficiar jíbaros en este país o para atacar familias. No es el fiscal general el que quiere entregarle $1 millón de pesos a delincuentes para que no maten, generando no una catástrofe publicitaria, como señaló ayer el presidente, sino una catástrofe social en el país, en donde no hay mujeres o las mujeres ni siquiera han recibido un auxilio, víctimas de este asunto. No es ese asunto el que ha planteado la Fiscalía. La Fiscalía lo único que ha hecho es hablar con la Constitución en la mano y duro, porque yo no le agacho la cabeza a ningún presidente de la República y menos a una persona que con sus acciones puntuales, que fue enviar a la Fiscalía actos administrativos por medio de los cuales pidió la salida de la cárcel de narcotraficantes sin sustento jurídico, como la Corte Constitucional lo dijo hace unos días, que me venga a mí a decir y a poner un faro encima diciendo que la Fiscalía promueve acciones delincuenciales. Yo nunca he cometido acciones delincuenciales, él sí ha cometido acciones delincuenciales, porque él fue miembro de una organización terrorista, yo no. Pues aquí sí vamos a hacer debates morales, hacemos los debates morales en este país, y yo no tengo el rabo de paja. Más bien que nos cuente qué fue lo que hizo en los años 70 y en los años 80 el Gustavo Petro Urrego. Y yo le cuento qué he hecho durante toda mi vida en el país y hagamos un debate de verdad en Colombia. Pero aquí no van a ponerle un fardo encima a la Fiscalía General de la Nación, porque las entidades aquí se respetan y hay errores, por supuesto, y hay que perseguir a quienes se equivocan dentro de las instituciones, quienes cometen delitos, por supuesto. Pero nadie va a poner fardos morales encima, ni va a andar con un moralómetro midiéndole la temperatura a los colombianos, cuando ni siquiera se ha dado cuenta que él mismo tampoco ha dicho la verdad a los colombianos frente a lo que ocurrió en su propia historia. Posteriormente, el fiscal Barbosa se refirió a la reciente derogatoria por parte de Petro del decreto 1844, con el que el presidente Iván Duque había instaurado un procedimiento policial para sancionar a las personas que portaran sustancias psicoactivas en espacios públicos. Al respecto, dijo el fiscal que se trataba de una ofensa al pueblo colombiano porque, según dijo, es una burla contra las familias y sus hijos, porque el decreto en su concepto protegía los entornos seguros de los expendedores de droga. Lo que sí hizo Petro, según Barbosa, fue darles carta blanca a los jíbaros y a toda clase de expendedores de sustancias ilícitas de hacer lo que quieran en los parques recreativos de este país. No, mire, eso es una ofensa contra las mamás, contra madres, cabezas de familia, contra los niños, niñas, adolescentes. Cuando el decreto lo que establecía era un mecanismo de protección de menores y de personas, porque en entornos especiales, colegios, lugares deportivos, parques, no podía haber porte y distribución de estupefacientes. Eso es una labor preventiva de la policía y era una labor fundamental para proteger los niños. Al quitar esa labor preventiva, quedan expuestos todas las personas. Entonces el argumento que han traído es
Es que la Corte Constitucional dice que el consumo de la dosis personal es posible. Nadie discute eso. Pero el problema no es el consumo de la dosis personal, es en los entornos protegidos. Y le digo a la ciudadanía, ¿alguien se puede subir a un avión a fumar un tabaco o un cigarrillo en un restaurante? ¿Puede fumarse? No se puede, porque todos los derechos tienen unas restricciones también. ¿Alguien puede entonces observar publicidad en horarios familiares de venta de licores? No se puede. Lo que hacía esto es proteger a los colombianos. Un asunto, por supuesto, que beneficia a los jíbaros, porque la gente entonces, los niños salen de los colegios, de miles de mujeres, millones de mujeres que nos están observando, que tienen 45, 46% madres cabezas de familia, que están en este momento trabajando en sus casas, o están finalmente cumpliendo una labor doméstica, o están cumpliendo una labor en sus empresas, etcétera. Y entonces creen que sus hijos están protegidos en unos entornos y de repente entonces habilitamos para que jíbaros entonces vayan y ofrezcan sustancias ilícitas.